Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Sean bienvenidos. El calendario marca 25 de febrero de este 2026, con bastante que hablar. Yo creo que la noticia que hoy predomina en la mayoría de los titulares es el discurso del Estado de la Unión que da el presidente Donald Trump. Muchas cosas las cuales son relevantes, creo, para mencionar, y también actitudes las cuales son reprochables que se han visto durante este discurso del Estado de la Unión. En términos generales, creo que el presidente Donald Trump ha logrado mostrar, en medio de lo que yo entiendo es un espectáculo muy bien montado por alguien que tiene experiencia en el manejo de los medios de comunicación y cómo llegar a la gente. Creo que han articulado de una manera exitosa, creo que es la palabra, como el espectáculo, porque esto termina siendo un espectáculo, ha llegado con partes emotivas, ha llegado igual con datos, con menciones que había que hacerlo. Entre lo más destacado, creo que podríamos empezar diciendo que el presidente Donald Trump ha logrado batir el récord del presidente que da un discurso más largo en la historia de los Estados Unidos, o por lo menos lo que se cuenta, el tiempo que duraron dando este discurso. El presidente pasó o llegó a los 108 minutos de dar su discurso. Si lo comparamos con las presentaciones de otros presidentes, por ejemplo, Bill Clinton es el que más había alcanzado con 85 minutos de dar su exposición. Eso fue en 1995. El presidente Trump había llegado a los 82 minutos en el 2019. También Trump en el 2018 con 81 minutos. Clinton con 79 minutos en el 1999. El presidente Trump otra vez con 78 minutos el 2020. Clinton en 1998 con 77 minutos. Joe Biden con 73 minutos. Lyndon Johnson en el 67 con 71 minutos. El presidente Trump también ostenta el récord del discurso de aceptación de la nominación presidencial más larga de la historia, establecido en la Convención Nacional Republicana en el 2024. Durante un evento del Día de la Familia de Los Ángeles en la Casa Blanca, ya el presidente había advertido, creo, o había adelantado que que por lo menos estuvieran conscientes de que el discurso iba a ser un discurso largo. Por ahora, creo que es un título, no sé en qué y cómo podría ayudar o mejorar a la imagen del presidente Donald Trump, pero es el que más minutos ha tomado en dar su discurso del Estado de la Unión. 108 minutos. Entre lo más destacado, voy a ir leyendo ciertos artículos que he ido recopilando para que tengamos una idea. He tenido la oportunidad de verlo, eso sí, realmente fue bastante emotivo, creo, los espacios que se han utilizado. En este artículo dice el presidente Trump, se jactó de haber logrado un cambio económico histórico en el discurso del Estado de la Unión más largo de la historia, mientras usaba el equipo olímpico masculino de hockey de los Estados Unidos como evidencia de que el país estaba ganando como nunca antes. Trump jugó el papel de animador principal ante una gran audiencia televisiva, describiendo al país como próspero, mientras traía estabilidad al mundo y desempolvando su frase característica de campaña sobre los votantes que temen que el país esté ganando demasiado bajo su supervisión. El presidente aprovechó la oportunidad para atacar a la Corte Suprema de Justicia por anular sus aranceles recíprocos a los que atribuyó el cambio económico de Estados Unidos y culpó a los demócratas de haber causado la crisis de asequibilidad. Creo que en esto también habría que remarcar que cuando el presidente Donald Trump ingresa al hemiciclo del Capitolio, sí saluda a los jueces, pues como Kavanaugh
o el mismo presidente de la Corte Suprema. Sin embargo, a quien no saluda y le hace el feo es a una juez que se supone es una juez que es de los conservadores. Sin embargo, en este último fallo se pone del lado de los liberales y, como lo dijimos en los anteriores programas, todavía las repercusiones de cómo es que se va a llevar adelante este fallo aún están inciertas. También hay que destacar que uno de los momentos emotivos es cuando un ex prisionero político de Venezuela, un expreso político venezolano recluido en la cárcel de Caracas, pues se ha reunido con su sobrina durante este discurso del Estado de la Unión. Trump, dice este otro artículo, logró reunir a Alejandra González con su tío Enrique Márquez, quien fue secuestrado por las fuerzas de seguridad de Maduro y recluido en una prisión vil en Caracas después de postularse para un cargo en oposición al dictador Maduro. Alejandra, me complace informarle que su tío no solo ha sido liberado, sino que está aquí esta noche. Lo trajimos para celebrar su libertad con usted en persona. Ese momento fue de júbilo, de algarabía. Claro, no todos celebraron esto. Y creo que también, eso es la parte que habrá que decirle a el pueblo estadounidense que todavía sigue creyendo en los demócratas. Aquel venezolano, aquel cubano que está votando todavía por demócrata. Habrá que mostrarles esta imagen. Uno, el presidente hace los esfuerzos usando al ejército de los Estados Unidos para extraer a un criminal, a un narcotraficante, capo y líder del cártel de los soles. Sí, una recompensa de $50 millones. Se lo trae hasta acá. Eso permite que de alguna manera se va desmoronando la dictadura chavista allá en Venezuela. Y esto permite también que bajo la presión de los Estados Unidos se estén liberando a muchos de estos presos políticos. Uno de ellos fue presentado aquí en los Estados Unidos ante el Congreso en esta presentación del discurso del Estado de la Unión. ¿Y cuál fue la respuesta de los demócratas? Sentados, sin un aplauso. Ahí teníamos a un Alexandria Ocasio-Cortez que anteriormente decía, aquí no se trata de haber ido a sacar a un dictador o un representante. No. Aquí se trata de haber atacado lo que ella entiende una ley internacional. No sabemos a qué ley internacional se refiere. Y no entendemos cómo los demócratas, o en realidad todos los zurdos, hacen uso de leyes internacionales, acuerdos internacionales que puedan estar por encima de la protección del ciudadano. Ese ciudadano que es sometido, perseguido, torturado, desaparecido. Usted recordará, creo, y si no lo ha visto, lo invito a que revise. Uno de los discursos más perturbadores que se da ante el podio de las Naciones Unidas el siglo pasado fue el de Ernesto Guevara de la Cerda, conocido como el Che Guevara, a representación o en representación de la dictadura castrista. Va y dice públicamente: fusilamos, hemos fusilado y seguiremos fusilando. Y en vez de estar horrorizado el mundo porque hay ejecuciones sin un debido proceso, lo aplauden. Son de estas cosas que a uno realmente le vuelan la cabeza. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos gente aquí en los Estados Unidos que dice ser demócrata, o bueno, pelea por la democracia y está en busca de las libertades individuales? Y sin embargo, cuando se logra sacar a un dictador que está sometiendo, torturando, ha provocado el exilio de casi 9 millones de venezolanos. Y en vez de aplaudir las acciones, buscas la manera de cómo limitar el poder del presidente. Es que realmente son cosas incomprensibles. Y ayer lo podíamos ver claramente. Una vez que se presenta a este expreso político, liberado por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a la cabeza del comandante en jefe Donald Trump.
Y en vez de saltar de júbilo, de alegría, no. Ellos no estaban de acuerdo. Incluso cuando se presenta al equipo de hockey, que es el que gana la medalla de oro para los Estados Unidos en una dura batalla, además un rival, una némesis que por lo general está acostumbrado a ganar las medallas olímpicas de oro. Fue una batalla épica, fue un partido épico, donde Estados Unidos logra una victoria muy merecida a base de esfuerzo y sacrificio, como lo significa la cultura americana. Y son presentados ayer ante el Congreso, ante el mundo, ante los Estados Unidos, ante el pueblo americano. Y los demócratas insisten en no presentarles respeto. Igual que pasó con la presentación del expreso político venezolano. Son de esas cosas incomprensibles que uno dice, ¿por qué? Déjeme ver por acá. No solamente fue eso. Usted recordará que nosotros también le dedicamos un tiempo bastante extenso a una muerte injustificada por un sujeto, un criminal de largo prontuario, que ve a una muchachita blanca, ucraniana, sentada en un tren, indefensa. Y con un cuchillo le empieza a apuñalar hasta quitarle la vida. Se desangra ahí. Nadie que le ayuda, nadie que le asista. Y es un desgraciado, este criminal, que ya tenía un largo historial criminal, pero que constantemente era puesto en libertad por esta justicia podrida de los demócratas, que a la cabeza de Barack Hussein Obama traen la justicia social, la justicia racial. Sí, me refiero a este negro que termina asesinando a esta mujer blanca sin ningún motivo. Y no lo estoy diciendo en ningún tono de racismo o discriminación, no. Es un negro criminal con antecedentes y prontuario, que es liberado precisamente porque en ese estado priorizan esto de la justicia social y la justicia racial, y no la aplicación de la ley. ¿Por qué? Porque hasta eso está politizado. Y cuando se supone, se invita a la familia de esta jovencita asesinada para que de alguna manera se retribuya algún tipo de honor, de respeto a la vida de esta jovencita inocente, ¿qué hace el Partido Demócrata? Sentadotes en la silla. Esa fue su respuesta. Más vergonzoso fue cuando el presidente Donald Trump dice: invito a que ustedes, con mi administración, se sumen a la siguiente premisa y que la apoyen. El primer deber del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica es con los ciudadanos americanos, no con los inmigrantes ilegales. Un solo demócrata no se levantó para aplaudir. Para que usted tenga una idea de cuán podrida está nuestra política, para que usted tenga una idea de cuán distanciados estamos de la realidad, o por lo menos el Partido Demócrata, lo decimos con toda la firmeza y la seguridad, el Partido Demócrata ha sido secuestrado por la izquierda más radical de la historia. Tú puedes o no estar de acuerdo con la segunda parte del presidente Donald Trump, de servir o no al inmigrante indocumentado, pero no puedes fallar, siendo un funcionario público, en decir que la prioridad debe ser del gobierno y de cualquier funcionario público, la prioridad debe ser el ciudadano americano. Por eso es que muchas veces he planteado la idea esta que los principales medios de comunicación, cuando toca una administración demócrata, se llenan la boca para decir que existe un bipartidismo. ¿Qué entendemos por un bipartidismo? ¿O qué quieren hacernos creer con este bipartidismo? Que existen todavía politiqueros que son capaces de renunciar a sus filosofías o a su partido y velar por el bienestar del pueblo que los ha elegido. Eso ocurría todavía el siglo pasado.
Y podíamos decir que así como republicanos y demócratas podían estar duramente enfrascados en un tema de un proyecto de ley, cuando se veía que existe un mayor beneficio para el ciudadano, entonces dejaban atrás, ya sea demócrata o republicano, cualquiera que sea la mayoría en su momento, y aprobaban la ley para el beneficio de los ciudadanos americanos. Porque esa es su principal labor. Servir al pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica, servir al ciudadano. Pero hemos visto que ante el llamado del presidente Donald Trump, este partido nos ha mostrado su verdadera cara. Y ojalá la gente lo pueda ver en esa magnitud, ahora que vienen las elecciones de medio término. Porque las prioridades para este partido no son los americanos, no son las instituciones, no es la credibilidad, no es la independencia de poderes. Al contrario, es corromper todo lo que puedan. Lo han hecho durante la administración Obama, lo han hecho durante la administración Biden. Y siguen haciéndolo en muchos estados que son gobernados por los demócratas. Ya no se puede creer en esta mentira que nos exponen los principales medios de comunicación de que todavía podemos aspirar a un bipartidismo. No existe, no funciona. Usted puede ver, todavía dentro de las filas del Partido Republicano, existe gente conservadora y comprometida con el pueblo. Usted puede ver, por ejemplo, tenemos un Ron Paul que en algunos momentos sí apoya al presidente Donald Trump, pero él sabe que tiene que servir a su gente, al pueblo de los Estados Unidos. Y en algunas decisiones no está de acuerdo, porque él considera que puede ir en contra de su población, la que lo ha elegido, del ciudadano americano. Y como él pueden haber otros. Claro, no podemos dejar de mencionar que también existen rhinos, que son parte del Deep State. Pero bueno, todavía existe disenso, en el cual, bueno, si no estamos de acuerdo con algo, pues pensamos primero en el pueblo americano, no en la línea fanática o partidista de un presidente y su gobierno. No. Esto no pasa con el Partido Demócrata. Y usted puede hacer una comparación con cualquier país de Sudamérica. Por eso le digo que nosotros estamos en un proceso de latinoamericanización. Usted puede ver lo que llamamos en nuestros países de Hispanoamérica rodillos parlamentarios. ¿A qué se refiere? A que si el Tata Grande, que incluso puede no ser la mayoría en el Congreso, pero si ese opositor dice, nos oponemos a la ley, pero tú dices, pero en esta cláusula beneficia, o de aquí lo podemos mejorar, o esto podemos quitar, o este podemos cambiar, entonces podemos hacer... No, aquí no hay eso. Si el Tata Grande dice no se apoya y no se apoya. No importa si el proyecto puede haber sido o no bueno. Eso es lo que se llama un verticalismo político. Todavía cuando existe algo horizontal, tú puedes creer que alguien saca la cabeza y dice, bueno, yo pienso diferente. No, en el Partido Demócrata eso ya no existe. Por eso es que ya no se puede creer en un bipartidismo. Lo que hemos visto ayer durante el discurso del Estado de la Unión es un Partido Demócrata que otra vez ha sido secuestrado por la izquierda más radical y hoy ya no obedecen al pueblo de los Estados Unidos. Hoy obedecen a los intereses corporativos o a la Agenda 2030, a la agenda globalista. No les importa el pueblo de los Estados Unidos. Se lo repito para que usted tenga una idea de lo que se ha dicho el día de ayer. El presidente Donald Trump le dijo a todos los presentes, a los congresistas específicamente, que se unieran a él y lo apoyaran y que se pongan de pie aquellos que estaban de acuerdo con la premisa. La prioridad o lo primero que debe de hacer el gobierno de los Estados Unidos es para los ciudadanos estadounidenses. Esa es la prioridad, no los inmigrantes ilegales o indocumentados, como mejor quiera entenderlo. Y ninguno se puso de pie. Y estas son de las cosas que son realmente perturbadoras, porque esa es la realidad que estamos viviendo hoy. Y es ahí donde entendemos, tenemos que tener una visión un poco más amplia. O sea, no importa que usted sea un zurdo, que sea usted un demócrata, un socialista. Usted vive aquí y usted ya es un ciudadano y usted vota. ¿Usted va a votar fanáticamente? ¿Por consigna simplemente?
¿O es que le interesa de verdad el país? No tenemos que ir tan lejos para poder ver en qué termina esto. Si usted quiere entender mejor hacia dónde va los Estados Unidos, si es que no se detiene el avance del progresismo, podemos fácilmente ver en dónde está metido hoy el gobierno de España. 25 años de socialismo, 25 años de puro socialismo, han destruido esa gran nación. Han metido toda esta basura ideológica de la Agenda 2030. Han puesto estas ideologías feministas. Han atacado al hombre por ser hombre. Han criminalizado la libertad de expresión. Han criminalizado la libertad de prensa. Han cometido, el Partido Socialista, a la cabeza de Pedro Sánchez, han convertido el gobierno en un negocio. Corrupción por todo lado, con gente ya presa de su partido, de su gobierno. Y a pesar de ello, no tiene un poquito de escrúpulos para presentar su renuncia. No tiene apoyo ni siquiera político. ¿Por qué? Porque ya no les importa lo que piense el pueblo español. Porque eso es a lo que termina llegando la izquierda radical. A la toma del poder por el poder. Y mientras más tiempo estén, más capacidad tendrán de robar dinero. ¿Para qué lo hacen? Para que sean intocables. Para que no importa qué es lo que diga la ley. Van a poder tener dinero para comprar a jueces, para comprar a fiscales, a investigadores, a la policía si es necesario. Y se van a mantener en el poder. Y no estamos tan lejos de España. Veamos aquí. Acá. ¿Hace cuánto tiempo se viene diciendo que la familia Pelosi, hablamos propiamente de Nancy Pelosi, a la cual se ha acusado, se ha llevado incluso un trabajo de investigación, que es público, que la gente lo puede ver en el Congreso, donde se ha cuestionado cómo una persona que se supone solamente ocupa un cargo público, pero ya tiene tantos años, pasa de tener un pequeño patrimonio que no supera el millón para superar los 44 millones de dólares. Y usted nos trata de convencer, y digo usted cuando me refiero a los principales medios de comunicación que son aliados de los demócratas, nos quieren convencer constantemente de que de alguna manera Nancy Pelosi, para su avanzada edad, porque esto no es que lo haya hecho de joven, lo está haciendo ya de muy adulta, casi senil podríamos decir. Anciana. Nancy Pelosi, de alguna manera mágica, o por algo que no sabemos qué es lo que consume, se ha logrado consolidar como una experta en las inversiones. Afortunadamente el presidente Donald Trump lo llamó por su nombre el día de ayer. Tráfico de influencias. Información privilegiada es lo que reciben miembros del Congreso de los Estados Unidos y así pueden hacer ciertas inversiones en la bolsa de valores. Algo que se supone es ilegal porque te estás aprovechando. No tiene la misma ventaja el ciudadano de a pie, que si lo conociera, que se supiera, aunque tuviera poco dinero, lo invertiría y estaría yendo a ganar. Pero no es el único caso. Veamos a esta Ilhan Omar, a la representante demócrata, parte del squad. Se supone que el 2019, cuando ingresa como funcionaria pública, entra con un déficit, con una deuda de entre 65 a 55 mil dólares. O sea, ella debía, ni siquiera tenía patrimonio. Pero hoy, ella tiene más de 30 millones de dólares. Y ayer, mientras daba su discurso el presidente y regañaba al Partido Demócrata porque deberían avergonzarse de estar viendo la forma de cómo crear más ciudades santuario que protejan a criminales, esta mujer, me imagino amparada en sus más de 30 millones de dólares capaces de poder comprar la justicia, empezó a gritar e insultar al presidente Donald Trump. Una mujer que constantemente, a través de sus cuentas y publicaciones, además de entrevistas o disertaciones, ella dice que no está para proteger los intereses del ciudadano americano. No, ella lo ha dicho públicamente. Ella va a defender los intereses de sus compatriotas, o sea, de los africanos, de los somalíes. Y esa es la pregunta que deberíamos de hacernos hoy.
¿cómo es que ponemos nuestra confianza, nuestro voto, en seres tan despreciables y antiestadounidenses como muchos de los funcionarios públicos que hoy forman parte de este partido demócrata? Es terrible lo que uno puede ver en las actitudes, pero no solamente son esas muestras, sino directamente las acciones. Ayer con mucha tristeza le decía yo, cuando estábamos haciendo mención sobre cómo la gente de Nueva York atacó violentamente a los efectivos de la policía, a sus agentes de la policía. ¿Cómo podemos permitir algo como esto? Yo le digo, ¿cómo? Fue gradual. Precisamente porque se ha ido permitiendo que gente que no está a favor de los intereses de los estadounidenses estén ocupando cargos públicos. Hemos visto cómo incluso CNN ha presentado, bueno, realmente esto es algo bochornoso, pero no solamente es de esta cadena de televisión. En general, presentan una idea diciendo que los Estados Unidos no es una nación que haya sido edificada sobre principios éticos y morales y una base cristiana. Para ellos no, eso es una mentira, es una falsedad. Y le digo, son bastante perversos al momento de elaborar sus narrativas. Revisen quiénes eran nuestros padres fundadores. Hay datos que le van a sorprender en general. Datos como, por ejemplo, a diferencia de la conquista de los españoles en el resto del Río Grande para el sur, cuando llegaron a este continente americano, muchos de los españoles, se habla más de un 80%, eran analfabetos. Sin embargo, quienes llegaron en el Mayflower y después igual, en otras incursiones, la gente tenía más del 85% de saber escribir y leer. Solo los hombres. Más del 75% de las mujeres también sabían leer y escribir. Eran letrados. Adicionalmente a ello, muchos de ellos también eran protestantes. Sí, evangélicos. Pero que tenían mucho conocimiento de la Biblia. Sí. Y muchos de los que son nombrados como padres fundadores de la patria, si usted revisa las cartas que se enviaban entre estos padres fundadores, quien redactó el Bill of Rights, quien redactó la Constitución Jefferson, quienes redactaron todo lo que hoy es el cimiento de la Constitución más hermosa que tiene el continente, por no decir igual el mundo, lo hicieron personas que eran creyentes en Cristo y que la base cristiana fue lo que ayudó a construir, a edificar esta nación de Dios. La gente parece que en el afán de mentirle y quererle lavar el cerebro, y me refiero a estas cadenas de televisión progresistas, tratan de decir que Dios no tiene nada que ver con nuestro gobierno y la formación de este gobierno. Pero las evidencias están por todo lado. Fíjese el billete de $1. ¿Qué es lo que va a encontrar en el lado posterior? In God we trust. En Dios confiamos. Cuando hacemos la defensa de la vida, también nosotros entendemos que no da el ser humano dignidad. La dignidad inherente de ser humano lo otorga Dios y nadie más. Pare de contar. Imagínese ese regalo tan hermoso que nos da Dios. Ser dignos por ser solo seres humanos. Si nosotros confiáramos en lo que dicen estos progresistas, entonces estaríamos viendo que es el derecho positivo a través de un parlamento elegido por hombres los que nos dan dignidad. Y entonces, en algún momento que se enojen, se molesten o que no estén de acuerdo con lo que significa dignidad inherente del ser humano, pues entonces lo pueden cambiar y te lo pueden quitar. Y ya ha pasado en la historia, y no tan lejana. Fíjense qué es lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, donde los seres humanos quisieron dejar de lado a Dios para ser ellos dioses. Eliminaron la dignidad humana y comenzaron a experimentar, masacrar, asesinar, convertir en ratas de laboratorio a seres humanos. Hay algunos que niegan el holocausto. Sin embargo, hay mucha evidencia de cuán cruel puede ser el ser humano
cuando se le entrega el poder de decidir quién tiene o no la dignidad humana. Sin embargo, esta nación fue creada bajo los principios, fundamentos éticos y morales y las bases cristianas. Y hasta eso quieren eliminarlo. Por eso es importante ver la trascendencia de este discurso del mensaje del Estado de la Unión. Hemos podido ver claramente de qué lado está el Partido Demócrata. Y no estoy diciendo que el Partido Republicano sea perfecto, por favor. Se están equivocando también. Pero por lo menos hay una idea clara de que hay principios conservadores los cuales no se pueden permitir eliminar. Que no se puede dar rienda suelta nomás porque la gente tiene la idea de decir que el progreso es bueno y en nombre del progreso avancemos con todo lo que hay. No. Estas ideas socialistas revolucionarias no traen nada bueno. Porque la idea del revolucionario siempre va a querer destruir, porque él piensa que todo lo que se ha hecho hasta ahora es malo y es momento de refundar, de crear algo nuevo. Entonces aplastamos todo lo que se ha reunido durante 3,000 años como humanidad o 5,000 años como humanidad y ahora comenzamos algo nuevo. En base a lo que ellos entienden nuevos conceptos, lo que elaboran nuevos conceptos, adaptan nuevos conceptos. Por eso es que las revoluciones siempre fracasan. ¿Quiere verlo? En la historia, revise la Revolución Francesa, todo un fracaso. Sin embargo, los socialistas tratan de poner esto en la mayoría de los libros como un hito histórico de beneficio para la humanidad. Sí, se logró abolir la monarquía. Pero me pregunto yo, en más de 250 años de esa Revolución Francesa, o más de 200 años que tienen muchas naciones, estados-nación ahora, ¿qué tan libres, qué tan prósperos hemos sido como humanidad? ¿Lo hemos hecho mejor? Y ojo, no estoy diciendo que los crímenes y atrocidades que se hacían antes en nombre de imperios, de reyes, de lo que sea que haya gobernado el planeta, haya sido mejor. Pero ahora que se supone el ser humano conquista libertades, elabora sus propias naciones, estructura sus propias leyes, mi pregunta es, ¿somos mejores? ¿Lo hemos hecho mejor? ¿Somos mejores personas? ¿Hemos evolucionado ética y moralmente o solo hemos evolucionado tecnológicamente? Me preocupa cómo la gente todavía tiene esta idea equivocada de que demócrata es sinónimo de democracia. Cuando en realidad esta es la última nación que queda en el continente, y si no en el resto de Occidente, en el cual todavía hay credibilidad, confianza, respeto en el sistema de justicia. Porque ya de la clase política ni hablar, pero por lo menos hay cierta credibilidad en el sistema de justicia. El momento que los demócratas y toda su agenda progresista destruya desde adentro esa institucionalidad, esa división de poderes, esos pesos y contrapesos, Estados Unidos habrá caído. Al fin habrá caído como sueñan tanto estos izquierdistas, estos globalistas, estos antiestadounidenses. Déjeme contarle que también dentro de este discurso del Estado de la Unión, el presidente Johnson, el presidente de la Cámara de Representantes, admitió que probablemente podría haber expulsado a más demócratas del discurso sobre el Estado de la Unión. Vergonzoso, además, llamó el comportamiento de estos demócratas. Durante los comentarios de Trump, varios demócratas, incluidos los representantes del escuadrón Ilhan Omar, demócrata por Minnesota, y Rashida Tlaib, demócrata por Michigan, esta última lucía un pinchón con la palabra fuck ICE, en su solapa abuchearon repetidamente al presidente. Tlaib en particular se burlaba visiblemente y refunfuñaba en voz alta antes de que el dúo se marchara, antes de que Trump terminara su discurso. Fue una exhibición muy vergonzosa, hubo un par de ocasiones, hay un par de miembros de la Cámara que probablemente podría haber expulsado de la sala debido a su comportamiento, es lo que dijo Johnson, pero el presidente lo manejó tan bien y decidí no hacerlo porque, ya sabes, pensé que sería mejor para el pueblo estadounidense ver eso, ver la vergüenza que se estaban atrayendo y simplemente continuaron
haciéndolo. El representante Al Green, demócrata de Texas, fue expulsado por el sargento de armas de la Cámara de Representantes después de desfilar con un cartel que decía «Los negros no son simios» y negarse a sentarse junto a todo el discurso. El cartel fue motivado por una publicación de Truth Social, posteriormente eliminada, que Trump hizo a principios de este mes, que incluía un video que mostraba al expresidente Obama y Michelle como simios. Green también fue expulsado de la Cámara de Representantes durante el discurso de Trump en una sesión conjunta del Congreso el año pasado por gritarle al presidente y agitar su bastón. Bueno, de lo vergonzoso le digo, hay mucho de lo que se podría hablar de toda esta gente. Le decía, es realmente reprochable cómo estas personas todavía pueden estar llamándose estadounidenses cuando en realidad quieren todo lo peor para nuestro país. A esto hay que añadir algo que me pareció muy interesante también destacar que pasó anoche después del discurso del Estado de la Unión. Pues resulta que la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, acusó al presidente Trump de enviar funcionarios de inmigración a arrestar a madres y detener a niños. Y llamó, préstale mucha atención, y llamó a los inmigrantes ilegales aspirantes a estadounidenses en la respuesta oficial del Partido Demócrata al discurso del Estado de la Unión. Mire, esto por el peso que tiene, yo quiero volvérselo a leer. Llamó a los inmigrantes ilegales aspirantes a estadounidenses en la respuesta oficial del Partido Demócrata al discurso del Estado de la Unión. Esto no hace más que confirmar lo que venimos diciendo hace mucho tiempo. La izquierda internacional, que está decidida a acabar con la hegemonía de los Estados Unidos, de ser la primera potencia económica y militar del mundo, para después transferir el poder hacia una China comunista, esta gente nos está diciendo claramente sus planes desde hace mucho tiempo. Esta agenda globalista se ha dado cuenta que es posible minar a través de la política las sanas tradiciones, los valores éticos y morales y lo que en general busca el pueblo en común. Paz, sana convivencia, respeto a la ley e igualdad ante la ley. No que todos nos hagamos iguales y que todos seamos iguales, porque no somos iguales. No se come ese cuento. No somos iguales. Pero debemos exigir que exista igualdad ante la ley. Así una persona simple como yo de la clase media, si tiene un conflicto legal con un multimillonario, o puede ser igual al revés, que ante la ley seamos vistos como dos ciudadanos. Nada más. Y que se garantice que la ley no va a parcializarse con uno o con el otro, sino que la ley va a actuar conforme a lo que recabe en su investigación y seguramente dará sentencia a favor o en contra. Pero esta gente de la agenda globalista nos viene diciendo desde hace mucho tiempo mantras que se vienen repitiendo como parte de el cambio de estigmas. Nosotros le decía el día de ayer que si revisamos bien esto que plantea, por ejemplo, las Naciones Unidas de que debemos apostar por la producción, porque también a veces se refieren de esa manera a lo que viene en las generaciones, a que debemos preparar a ciudadanos del mundo. Y ellos hablan incluso de una ciudadanía universal. ¿Qué clase de planteamiento puede ser algo tan utópico cuando puesto en la práctica no solamente es irreal, sino es confuso? Es esto mismo que plantea esta gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, que dice, y se lo repito, llamó a los inmigrantes ilegales aspirantes a estadounidenses. ¿Por qué cree que lo hacen? Porque las narrativas que son impuestas a través de ingeniería social van calando en la mente constantemente. Si te van diciendo a ti que existe una ciudadanía universal y que tú puedes ser un ciudadano del mundo, te están diciendo que no importa que existan leyes y normativas en cada estado-nación.
que tú por algún derecho que te está dando las Naciones Unidas, ese derecho humano, pues tú simplemente tienes el derecho de entrar donde te dé la gana. Si te gusta hoy ir a Corea del Norte, vete a Corea del Norte. Si te gusta Dubái, Abu Dhabi, Qatar, no te preocupes, agarra un avión y vete para allá. Igual si te gusta Venezuela, ve, llega para allá. O Colombia, cualquier parte. Pero en la práctica, cualquier persona con un poco de sentido común diría, sí, pues yo tengo el deseo, pero seguramente cuando llegue en un avión, en un barco y pase por una zona fronteriza, me dirán, ¿tu documentación? Para entrar a mi país necesitas visa. Y si no necesitas visa, pues tendrás que reportarte que estás pasando ese lugar. No es tu casa. No es tu casa. Esa idea de que somos ciudadanos del mundo, que es un mundo libre, que no, en la aplicación de la realidad eso no pasa. Trate de hacer lo mismo usted con esta idea absurda que plantean estos zurdos. Trate de hacer lo mismo porque es usted un hombre libre y no debe haber fronteras en el mundo. Trate de ingresar a la casa del rey en Inglaterra. A ver si lo dejan. Pásese nomás ahí por la casa del rey en España. A ver si lo dejan. Sin embargo, en la idea estúpida, absurda de estos socialistas, eso le meten en la cabeza a cualquier inmigrante que quiere llegar a los Estados Unidos. Usted pásese nomás por ahí. Tiene un derecho humano. Hay un derecho humano que lo protege. ¿Cómo que hay un derecho humano que lo protege? No, existen normativas que se deben respetar. Le apuesto que esta misma gente, estos mismos socialistas, estos demócratas, viven en casas donde deben tener no solamente cercas, deben estar cuidadas y protegidas hasta por policías, o deben vivir en lugares residenciales, lujosos o exclusivos donde no toda la gente puede acercarse a ellos. Sí, la casta política es vomitiva. Te dicen una cosa en el discurso, pero en la realidad es otra. Puedes tú decir que la inmigración favorece a las naciones, que incluso el robo de cerebros, como también se le llama o la fuga de cerebros, cuando jóvenes talentosos, profesionales, emigran de su país por falta de oportunidades y van a otro y lo engrandecen, lo mejoran. Sí, eso es una realidad. Pero se supone que tú debes fomentar que todas las personas deben seguir un conducto regular, legal. ¿Que todos no lo han podido hacer? Bueno, pero tú no puedes salir públicamente a empezar a llamar a los inmigrantes ilegales como aspirantes americanos. Porque por un lado, desvelas tu verdadera intención, que lo decíamos en muchos programas. El Partido Demócrata con la Internacional Socialista encontraron la forma de cómo importar votantes extranjeros. Han hecho el experimento en España y lo están logrando. Se están saliendo con la suya. Están legalizando incluso a criminales que siguen y siguen llegando porque han encontrado una ventana para tener dinero, asistencia, ayuda, todo gratis de parte del gobierno. Y ojo, no es que sea el gobierno el que les da. No, el gobierno no produce nada. Lo reciben del dinero de los contribuyentes, a quienes les cuesta trabajo juntar para después darle al gobierno. Y es más, ni siquiera voluntariamente, por eso se llaman impuestos. Entonces, esta internacional socialista que quiere destruir a los Estados Unidos desde adentro, ha encontrado más bien la forma, y ojo, promovido desde las Naciones Unidas, financiado con el Foro Económico Mundial, para conseguir una gran cantidad de inmigrantes que puedan llegar no solo a esa parte de Occidente en Europa, sino a los Estados Unidos. Se lo decía muy claramente. Hay muchos trabajos de investigación que muestran cómo el Partido Demócrata ha venido haciendo fraude por muchas décadas. Pero saben que ya ahora la gente está despertando. La gente ya no quiere saber de estar constantemente perdiendo credibilidad en el sistema electoral. Y a muchos ya se los ha pillado. No estoy hablando de 1, o de 10, o de 100.
Hablamos de miles de casos que han sido llevados ya a una corte, que ha habido una fiscalía que ha hecho la investigación y que hay un juez que ha determinado una sentencia por fraude electoral. Sí, no son unos cuantos. Entonces, el Partido Demócrata ya se le está iluminando el cerebro hace mucho tiempo de que por ahí ya no van a poder hacer fraude. De alguna u otra manera van a tener que someterse a nuevas leyes de control. Entonces, vieron que a través de la inmigración es posible importar nuevos votantes. ¿Qué dicen las estadísticas? Pues más del 65%, sobre todo de los hispanos que vienen desde Argentina hasta México, cuando se hacen ciudadanos, terminan inscribiéndose en el Partido Demócrata. Y a veces la cifra suele aumentar, le digo, en la minoría de los hispanos, por alguna razón incomprensible. El hispano que sale huyendo de dictaduras, que sale huyendo del socialismo, de este asistencialismo paternal, viene aquí y lo primero que hace pedir es food stamps. Lo más absurdo. Qué tristeza por algunos que vienen de Cuba mencionarlo de esa manera. Pero lo mismo que recibían en sus pequeñas cartillas de comida regalada por el gobierno y que los ha mantenido en la miseria durante tanto tiempo, vienen aquí y piden comida. En vez de que desde el primer día ponerse a trabajar, no importa de lo que sea. Pero no son los únicos. Hemos visto a mucha gente de Venezuela que durante décadas igual ha vivido de la manga del gobierno, de los regalos, de las miserias, migajas que ha dado el gobierno. ¿Y qué es lo primero que hacen aquí? Buscar hotel gratis, comida gratis, transporte gratis, tarjetas de débito gratis. Y lo peor, después de que han renunciado a una vida en su hermoso país, de sus costumbres, sus familiares, su vida, huyendo del socialismo, vienen aquí y votan otra vez por socialistas. ¿Qué acaso no les da pena? Que con su voto, porque en algún momento mucha gente de los venezolanos que yo pregunto, creyeron en el comandante Hugo Chávez Frías. Sí, en ese dictador apostaron y dijeron que les iba a ir bien. Y muchos de ellos decían, la primera década fue buena para todos ellos, que se beneficiaron. Pero después vieron la verdadera cara del socialismo. Y sin embargo, después de todo lo que le hicieron, porque votaron por el Partido Socialista de Venezuela, destruyeron esa nación, se escaparon de esa nación y vienen a esta nación a votar demócrata, a votar socialismo. Estas son las cosas incomprensibles que hoy uno realmente no entiende. Pero lo que sí está claro es que el Partido Demócrata no está a favor ni está buscando los intereses de esta nación. El llamado del presidente fue muy claro: que se pongan de pie y lo apoyen aquellos que crean en la consigna de que lo primero que debe hacer, su primera obligación del gobierno de los Estados Unidos es con los americanos, con los ciudadanos americanos, no con los inmigrantes ilegales. Y la respuesta del Partido Demócrata fue simplemente silencio. No se levantaron, no apoyaron. Con su silencio simplemente dijeron que para ellos, los estadounidenses, no son primero. Que Estados Unidos no es su prioridad. Y seguramente eso, dependiendo de la madurez de la gente que aprecia, que ve, que analiza, que reflexiona, le servirá también para poder, con esa reflexión, ir a las próximas elecciones de este noviembre del 2026. Vamos a la pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde, usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala, Freddy Silva 80 en Instagram,
Freddy Silva TV en YouTube, igual que en X, antes Twitter y TikTok, igual que otras redes sociales. Le agradezco que me ayude a compartir mi contenido. También lo invito a que vea www.loramediatv.com, www.loramediatv.com, un espacio donde hacemos periodismo objetivo, donde encuentra además de este programa muchos otros. Recuerde, www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. Mire, no me queda mucho tiempo para ir cerrando el programa, pero le cuento. Bill Gates admite que tuvo 2 romances con mujeres rusas y se disculpa con su personal por los vínculos con Jeffrey Epstein. Sí, mientras la gente sigue buscando de alguna manera encontrar nexos del presidente Donald Trump con este pervertido Jeffrey Epstein, que dicho sea de paso, el mismo Buró Federal de Investigaciones reveló una llamada telefónica en el 2006, esto no te lo va a decir la prensa progresista, en el 2006 fue el mismo presidente Donald Trump que llamó para felicitar a los miembros federales por investigar a Jeffrey Epstein, incluso diciendo que deberían hacer lo mismo con Ghislaine Maxwell, a la cual calificó de malévola. Ahora resulta pues que el cofundador de Microsoft, Bill Gates, ojo, con su empresa también está llevando adelante una campaña para poder censurar mundialmente las redes sociales. Bill Gates admitió que tuvo 2 romances con mujeres rusas mientras estaba casado con su ahora ex esposa Melinda French y emitió una disculpa humillante por sus vínculos con el pedófilo convicto Jeffrey Epstein. Gates, de 70 años, dijo el martes al personal de su fundación que voló en un avión privado con el financiero caído en desgracia y pasó tiempo con él en Estados Unidos y en el extranjero, pero que no participó en ningún delito, esto según el Wall Street Journal. Según para mí, no tengo adjetivo, porque realmente, créanme, de lo que pienso sobre este sujeto, no me alcanzan improperios. Dijo Bill Gates, no hice nada ilícito, no vi nada ilícito, para que quede claro, nunca pasé tiempo con las víctimas, las mujeres que lo rodeaban. Sí, claro, te vamos a creer. Este es el verdadero problema de darle tanto poder económico a las corporaciones. Primero, este señor se ha hecho tanto, pero tanto dinero con Microsoft. Le digo, su riqueza es inmensurable. Pero más inmensurable es su poder político y mediático. Poder con el cual es capaz de crear vacunas, decir públicamente en las redes que su intención es reducir la población mundial y que después sea aplaudido y alabado por esta misma prensa progresista que está pagada, financiada con el dinero de su fundación. Y que hoy puede salir a decir, mire, ¿sabe qué? Yo sí tuve mis romancitos, yo sí tuve mis cositas, sí tuve con rusas o quién sabe de qué otra parte del mundo, pero nada ilícito hice. No, de mí no vayan a creer que yo he sido parte de ello. Y mire, cómo es la prensa progresista, aliada de este sujeto, porque además recibe dinero en contribuciones. Cuando se trata de hablar de medicina, de alguna manera, Bill Gates, sin ser médico, sin tener algún tipo de cercanía académica en la medicina, lo llaman para entrevistarlo. Y si hay que hablar de economía, el tipo que no es un economista también es llamado. Cuando hay que hablar de cualquier tema, este sujeto, Bill Gates, se vuelve un todólogo, un expertólogo. Y tiene voz y vitrina para decir lo que le dé la gana. Incluso cuando se supone debería demostrarse esto como un escándalo, cuando lo llaman a las entrevistas, le rinden pleitesía, el servilismo. ¿Cómo puedes creer en una prensa imparcial cuando muestra a un sujeto como este canalla como si fuera un héroe de la sociedad? Es que es realmente increíble. Estamos en esos tiempos que dice la Biblia, donde a lo bueno se le llamará, o más bien a lo malo se le llamará bueno y a lo bueno se le llamará malo. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Permítame leer un extracto de la palabra. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal,
pero no se le dará más señal que la que Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Lucas capítulo 11 versículos 29 al 32. Tengan un bendecido resto de jornada y como siempre, ejercitemos la decencia que nada nos cuesta. Permiso.